Estimados, estimadas, buenos días. A continuación hablaré un pequeño resumen en esta cápsula de 5 o 10 minutos sobre la semana número 3, los contenidos de la semana número 3. En la semana número 3 principalmente vimos ya elementos ya más detallados respecto al concepto de política pública, específicamente, por ejemplo, algunas características que debe tener el mismo, como por ejemplo la capacidad de resolución y ejecución, que se vincula con que una política pública debe tener la capacidad para ejecutar un proyecto y para resolver una problemática pública, o sea, un problema o una situación o una brecha que se determine y en la cual es necesaria la acción del Estado. Por otra parte, vimos características vinculadas, por ejemplo, a elementos como la estabilidad de la política pública, o sea, que pueda ser continua en el tiempo. Una política pública necesita un tiempo adecuado, años fundamentalmente, para poder ver si es efectivo o no. En caso de que exista un cambio repentino o un cambio constante en materia de políticas públicas, difícilmente se va a poder observar sus resultados en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, las políticas públicas también tienen que ser adaptables. ¿Y por qué deben ser adaptables? Fundamentalmente porque el contexto en el cual se producen las mismas pueden variar. Si una política pública responde a una problemática y esa problemática el día de mañana, meses después o años después tiene otro cariz u otra intensidad o tiene otro foco, la política pública en particular tiene que tener la posibilidad de poder tratar esa nueva problemática o ese nuevo foco o ese nuevo asunto en particular. Y por último, una política pública también debe tener coherencia y coordinación. O sea que el programa o la configuración de la política pública, las acciones a realizar, no sean ya inconsistentes entre sí, que no exista, por ejemplo, una contradicción entre estos elementos y a su vez que el programa o elemento de política pública pueda tener una relación con otras políticas públicas, con otras instituciones del Estado, ya para poder operar. Las políticas públicas en general, si bien pueden recaer en determinados ministerios, instituciones, etcétera, también pueden afectar y pueden tener relación con otros elementos de otros ministerios y de otras instituciones. Por lo mismo, debe tener la capacidad de poder coordinarse y poder ser coherente externamente con otras políticas públicas que se estén implementando. Más allá de las características de la política pública, otro elemento que también fundamentalmente vimos fue el ciclo de las políticas públicas. Y sus fases fundamentalmente cuáles son la identificación y la definición de un problema. Ver cuál es la problemática que se manifiesta, en qué consiste la misma, tener los datos, tener las características necesarias para después pasar a la formulación de la política pública. O sea, empezar a plantear ideas de cómo ese problema público puede ser enfrentado. En este sentido, la formulación de políticas públicas es una etapa en la cual fundamentalmente se plantean diversos puntos, diversas ideas, y posteriormente en ese abanico de opciones que tenemos se realiza la tercera fase, que es la adopción de la decisión. O sea, en ese conjunto de opciones que planteo para tratar una política pública, el legislador, el gobierno o las instituciones del Estado adoptan o eligen alguna o una de ellas en base a criterios que hayan definido, criterios vinculados obviamente a elementos de carácter técnico, ¿ya? Como a su vez elementos vinculados a eh, elementos vinculados, perdón, a las opiniones, por ejemplo, al contenido político que puede haber detrás de este elemento. O sea, se hace una evaluación respecto a cuál opción podría ser la mejor implementada. Posterior a eso, se implementa la acción en particular, se implementa la política pública para dar solución a esta problemática y la implementación trae consigo al final la última etapa, que es la evaluación. Ver, detallar ya cuál es la política pública que se ha implementado, ver cómo se ha realizado, ver si realmente atañe al problema. Y en base a esa evaluación se pueden encontrar opciones de mejoras para poder cambiar la implementación o inclusive la decisión sobre otra política pública que puede resolver la problemática en comento. Otro elemento que también vimos fundamentalmente en este apartado son los problemas públicos vinculados a su origen con la agenda de política de gobierno o la agenda pública
la cual se vincula fundamentalmente con el origen de la política pública. Cuando hablamos de agenda de gobierno es porque el gobierno ha identificado propiamente tal un problema y desde esta instancia, desde la instancia de gobierno e instituciones del Estado, surge por voto propio la capacidad de desarrollar una política pública. Cuando hablamos de agenda pública es porque los agentes externos, la ciudadanía, grupos de interés, grupos políticos, económicos, que no están en la estructura del Estado o del gobierno propiamente tal, han planteado una problemática que debe ser solucionada. Cabe señalar que en este sentido muchas veces problemas de la agenda pública, cuando son tomadas en consideración por los gobiernos, pasan a esta agenda de gobierno. Y por último, los actores formales e informales. Por los actores formales nos referimos fundamentalmente a aquellos que tienen una organización, que son reconocidos, ¿ya? Que son fundamentalmente conocidos por la ciudadanía y que tienen un interés. Los grupos económicos, los partidos, el gobierno, las organizaciones formadas. Cuando nos hablamos de actores informales, fundamentalmente nos hablamos de aquellos grupos en particular que no tienen necesariamente una estructura clara, como los movimientos sociales, ¿ya? Los movimientos sociales, a diferencia de los partidos políticos, no están jurídicamente constituidos necesariamente, como si está constituido un partido político. Entonces, los movimientos sociales, grupos de personas que, por ejemplo, pueden ir variando en su composición y que no están claramente definidos quiénes son y cuáles son sus objetivos, también pueden necesariamente impactar en las políticas públicas. Bueno, chicos, chicas, este es un pequeño resumen, cápsula de un minuto breve de la semana número 3. Los veo en la cápsula correspondiente a la semana número 4.